Volvemos. Alba, una pregunta, si quieres contestarla. ¿Qué tan frecuentes eran estos abusos o estos encuentros o esto que ¿A nivel nos sexual? cuentas? Sí. Bueno, pues a nivel sexual eran puntuales y siempre en lo que llamaremos convivencias. Las convivencias las explico más extensamente en el libro, pero eran lugares donde en España nos juntábamos todos los grupos de España para poner puntos en común y las directrices que el líder y la medium consideraban, pues ponerlas en trabajo, ¿no? De alguna manera. También en ese punto de encuentro se trabajaba pues los posibles vínculos que hubieran y entonces se hacía comunidad, ¿vale? Es como decir, bueno, yo lo estoy pasando mal en mi comunidad, pero en otros también están trabajando y también se están superando, ¿sabes? Era un poco de encuentro, de hacer fuerza. Y en esos lugares que ocurrían en Villaseca de Sobarriba, en una parroquia, colonia que era cedida por la Iglesia Católica, por un párroco, no sé quién ni cómo llegaron, pero ahí estuvimos yendo 20 años. Y ni cuenta, ¿no? Se dieron. No, porque obviamente esto se alquilaba, tú pagabas y aquí, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, eran instalaciones muy viejas, muy dejadas de la mano de Dios, si se puede decir así, pero aquí lo que interesaba eran los sobres con el dinero. Hombre, Entonces, como todo en todo sitio. exacto, entonces ahí yo tengo esas fotos y os puedo pasar documentos en los cuales sale la Virgen María, porque era un lugar de la Iglesia Católica. Claro, acompañaba porque es un lugar santo, ¿no? Exacto. Claro, entonces jamás vas a relacionar, No por santo, ellos iban en contra de la iglesia, pero utilizaban la estructura de la iglesia para tener un lugar para meter a 100 personas. Claro. Es así. Buah. Ellos te venden lo que tú quieras, vale, sí, pero ellos lo que quieren es lo suyo. Entonces son como serpientes que se camuflan en la sociedad y consiguen porque ya saben a dónde van. No se trata de ideología, se trata de lo que quieren. El que tenía la ideología claro era él y la medium. Claro. Entonces ese tipo de abusos, como comentábamos, pues surgían allí y surgían también cuando yo iba a su propia casa. ¿Y cómo gestionabas esto emocionalmente, no? O sea, ¿buscaste ayuda, sabes esto? ¿Cómo gestionabas todo? Emocionalmente allí era un privilegio tener esos encuentros sexuales con él. Era un privilegio y como privilegio no los tenía siempre. Entonces, ¿qué pasa? Había una pulsión sexual normal de la adolescencia que tú no podías calmarla cuando tú quisieras, sino cuando el otro decidiera. Vaya. Entonces, Claro, o sea, es poder, ¿no? exacto, entonces él sabía que esa pulsión sexual estaba buscando porque ya me había dado pequeñas porciones de sexualidad, no completa, vamos a decir así, relaciones sexuales sin llegar al total, como podemos comprender, pero claro, había generado esa pulsión sexual en mí. Nadie me había enseñado que eso pues hay que gestionarlo, que tiene un límite, en fin, toda la educación que debería tener ese lugar. Claro. Entonces él jugaba con eso. Entonces cuando me venía a mí la necesidad, él decía, no, ahora no se puede, porque ya tenía otras. Entonces, claro, entonces jugaba para que mi pulsión sexual fuera redirigida cuando a él le interesaba. Si el grupo pues iba mal y tenía mucho, se le estaba yendo de las manos, pues claro, tenía un encuentro sexual conmigo para ponerme a mí en línea y conseguir que yo tuviera un buen vínculo con él y entonces redirigir mi grupo, porque quien mandaba en casa era yo. Claro. Entonces utilizaba la sexualidad para medio de redirigir a las personas. Que es que heavy todo, ¿eh? O sea, o sea, a mí me cuesta creer que esta persona creía realmente Sí. en su cuento, vamos cree, a llamarlo de y alguna cree. manera. O sea, Y lo cree. creía y lo llevaba como, bueno, no, ahora tengo que reprimir aquí para luego allá. Exacto. O sea, qué mente tan, ¿sabes? Psicópata integrado. Antes has dicho como que Psicópata cuando integrado. cuando dijeron líder de tu de mi comunidad, casa. o cuando vieron que tú empezabas a tener poder o estabas cerca del líder, como que habían abusos que bajaron, ¿no? O sea, Sí. violencia que bajó. Exacto. O sea, tú aparte de haber sentido abuso, ¿no? Con esta persona, en tu casa había maltrato. Claro. Eso es importante, que aquí ponemos abuso porque es el nombre pues legal y genérico que tiene esta situación. Pero yo no lo vivía nunca como abuso. Por eso yo os lo explico y le pongo abuso porque es la palabra que conoce la sociedad y que podéis ponerle en contexto vosotros, pero yo no lo vivía como abuso. Como yo contaba antes, yo lo vivía desde un lugar de libertad voluntaria. Ya. Y en Era ningún tu decisión. Claro, yo en ningún caso me sentía coaccionada para hacer eso. No. Entonces, en mi mente no lo vivía como algo peyorativo, como algo malo que dijeras, ostras,
es que están generándote algo que tú no quieres vivir, al menos en esta experiencia. Tengo otras que sí han sido abuso, como la palabra es. Pero eso permitía que en casa, donde el maltrato que yo tenía, generalmente bajara por el hecho de que me veían superior a ellos, por estar cerca de él. No entendían qué yo había hecho, porque la gente de abajo, para entendernos, no se les podía pasar ni por asomo, ni por la cabeza, que hubiera un contacto sexual con él. O sea, no eran No, conscientes no, perdón. no, o sea, es que eso no, o sea, es que ese tipo de ideas era imposible en sus mentes, imposible. A día de hoy a muchos les cuesta pensar que eso ha sido. Entonces es como, aunque yo lo expresara, ellos eso no, es que ni reaccionarían. Es como pinchar a alguien que está muerto. Sí, vamos, que no. Eso no es verdad, eso te lo has inventado porque te ha cogido una rabieta o por lo que sea, ¿no? Entonces, yo dentro de la propia estructura, yo estaba bloqueada porque lo que yo vivía solo era una relación con él. De hecho, os voy a poner un ejemplo. Él creó conmigo un vínculo donde me dijo, tú me puedes escribir lo que quieras, pero yo no te puedo coger el teléfono siempre. Entonces, claro, para que yo pudiera sacar todo el estrés que yo vivía, Claro. yo le escribía cartas a mano. Cartas a mano, porque en aquella época no había ni móviles. Entonces yo cada semana enviaba cartas durante 3 años. Wow. Cartas a mano, que yo tenía siempre mi copia, porque me acuerdo pues, que yo me preocupaba mucho por la ortografía, porque yo tenía muy mala ortografía y demás. E intentaba pues, que mi tía me ayudase y tal, y mi tía leía esas cartas. Y veía lo que le Sí, ponías. sí. Y ahí se decía algo, o se podía hacer a No la exactamente. No, yo lo que le contaba en esas cartas es, pues fulanito se ha enfadado con un día a menganito, día. con el otro pues han tenido problemas, yo me siento así, me siento así. No, en las cartas no hablaba de nada sexual. Ni que un yo vínculo recuerde. emocional con él, o sea, no veía a lo Sí. mejor que había demasiada Sí, confianza. eso sí que lo veía. Pero Yo le no lo ponía que veía. te quiero y le ponía ese tipo de cosas. Pero No la ella, armaba, no la armaba. no, porque ya lo veía normal. No. Ella es la que me ayudaba porque yo tenía debido a toda mi formación, pues he tenido muy mala ortografía, ¿no? Entonces, ella sí lo leía y tal, me ayudaba con la ortografía y yo enviaba las limpias de alguna manera, ¿no? Y yo me guardaba siempre pues, en los borradores. Y los tuve hasta hace años, que ya hace 10 años los quemé todos y dije, esta etapa ha acabado. Pero fueron, para que veáis cómo él, de alguna manera, nunca me contestó a ninguna carta, pero permitía que yo Claro, fuera fuese dándole. drenando Bueno, de también esa es un manera, ¿no? punto de información grande, ¿no? O sea, Hombre. ella llevaba una comunidad y tú llevas una comunidad. Entonces Yo no también- sé si leyó esas cartas alguna vez o no, Ah. o se las pasaba a la medium a otras chicas que tenía y las leían para informarle. Ah, En vez de él estar leyendo todo eso, que sería un rollo para él, porque estamos hablando de un señor que tendría 45 o 50 años. ¿Vale? En aquella época, a coger, léetelas tú y a ver qué me dice. Si hay algo interesante. ¿Entiendes? Ya. claro. Entonces, Resumen aquí. Un resumen. Porque él sí que sabía cosas. Luego, cuando nos veíamos en las convivencias, sí que sabía cosas. Digo, bueno, este se las habrá leído o alguien. Que yo siempre pensé que sería alguien que le haría un resumen. Pero en ese momento tú sentías que Claro. él estaba implicado y que, Claro, y que claro. se las leía y que estaba contigo, ¿no? Es decir, Claro, hombre, yo pensaba casi que era El Salvador, que es que nos iba mal porque es que el problema era mi casa, no la estructura. Yo no sabía que el problema era la estructura. Yo había empezado a iniciar un camino que yo no sabía dónde me iba a llevar. Yo pensaba que el mal estaba en mi casa porque éramos personas malas y nos portábamos mal y éramos malos. Todos éramos malos. Lo que yo no sabía es que eso provenía de mucho más arriba. claro. Claro. Entonces, cuando yo fui ascendiendo, me fui encontrando pues con otro nivel de maldad. Vale. Ahí podríamos, ¿no? Ahí lo hilamos perfectamente. Ahí podríamos pasar página. Vale, el despertar. ¿En qué momento se te cayó la venda de los ojos? O sea, ¿qué momento dijiste tú? Hasta aquí. O sea, Mira, te voy a decir agosto-septiembre del 2003. Te pongo hasta fecha y todo. muy claro lo tienes, ¿eh? Sí. No sé exactamente cuál de los 2 meses estábamos, pero era antes de iniciar el curso escolar. Con 16 años no los había hecho, tenía 15 en ese momento, tenía 15. Yo consigo romper el grupo de mi casa, entonces que también lo explico ahí en el libro un poquito más extensamente cómo conseguí romper el libro de mi casa gracias al líder y a una serie de técnicas. Yo acabo en el grupo de León. El grupo de León es otra estructura con otra mujer que es la jefa de la casa y con unas normas similares pero con otras personas. Entonces, como yo había destruido mi grupo, que yo en mi inocencia, en mi ideología pensaba que era el problema, que ahora por fin podía iniciarme en un grupo sano, correcto, Limpio, limpio,
y que aquí la gente se quería, había un menor que era hijo de la jefa de la casa. Digo, ahora sí, vamos a personas como Dios manda. Yo estaba feliz, orgullosa, contentísima. Como que has evolucionado. Claro, entonces el jefe, el líder, me dijo, bueno, podemos iniciarte en este otro grupo para que te des cuenta que lo que pasó en tu casa pues no es lo normal. Ay, pues que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y dije, vale, hacemos eso, digo, pero me tenéis que apuntar en el curso escolar, porque me falta un curso, no tenía la ESO, y yo quiero acabar mis formaciones. A ellos no les interesaba nada que yo acabara la formación, pero para mí había algo que me decía, bueno, al menos tienes que tener un algo. Aunque yo ya sabía y veía que ellos querían que fuera para sus empresas, que trabajara ya en su estructura, pero yo siempre he sido un poquito independiente. Yo quería sentirme independiente a pesar de estar en esa estructura. Y les planteé eso, él aceptó, porque si él aceptaba le decía a la otra, haz esto. O sea, él es el que tenía que negociar para que fuera la otra a decir lo que hay que hacer. Perdón, una pregunta. Pero ¿cómo te cambiaste de colegio y todo a nivel gestión con 17 años? Ahora te explico, 15. 15. Claro. Porque yo hago en diciembre los años. Efectivamente, ellos necesitaban mi autoría, mi tutela. Entonces ellos organizaron un documento en el que mis padres entregaban mi tutela a esta mujer. Vale, o sea, renunciaban totalmente. Exacto. Y entonces entregaban la tutela por papeles, que ellos eran Qué muy creencia listos. tan fuerte, ¿no? O sea, Entonces, ellos ni siquiera miraban lo que estaban firmando, yo creo. O sea, ellos simplemente que se iban a hacer cargo de mi persona y necesitaban mi tutela. Administrativamente era el papel que necesitaban. Entonces, como yo era la que mandaba, fue para mí muy fácil convencer a mis padres. Era como, bueno, es que mis padres son una estructura social, pero no eran mis padres de corazón. Ya. Entonces era muy fácil decir, tenéis que hacer esto. Punto. Y ellos, ya está. Claro, porque claro, ellos se sentían culpables porque tanto desastre en casa, mi hija se ha tenido que hacer cargo del grupo y encima ha tenido que romperlo porque nosotros no fuimos capaces de trabajar el amor. Entonces, ¿y eso tú no lo viviste de una manera ni traumática ni nada? no, porque yo me sentí con poder. Ya. Yo ahí decía, estoy dominando por mis padres, porque mis padres en aquel momento yo pensaba que, bueno, pues, que eran personas pues, que no llegaban a más. Claro, que no llegaba. ¿Vale? Entonces yo ahí con ese poder, más teniendo al líder de mi lado, pues claro, yo me sentía como que estaba yendo por el camino correcto. Total, le dan mi tutela a esta mujer y esta mujer cuando llego a su casa, no sé si fue exactamente a la semana, bueno, no tengo exactamente qué, y yo vivía con ella, con otra mujer que compartía habitación conmigo, su marido, o el que hacía de su marido, que era el padre de su hijo, ella y creo que eran dos hombres y una mujer más, o dos mujeres más. Es que son casi eso, 20, 25 años y me cuesta un poco recordar. Pero bueno, esa casa estaba en Villa Quilambre, una casa aislada de todo, o sea, delante de la carretera, es que no había comunicación con ninguno. La cuestión es que ella llegó, la jefa de la casa, y me dijo, esta noche tienes que venir a mi habitación. Y yo, pues con la confianza que los niños me habían dado, que me había visto nacer, que es madre de un niño que en aquel momento el niño tenía 12 años y yo tenía 15, o sea, pues bueno, voy a su habitación, como iba a las habitaciones del líder, o sea, no... Y me dijo, quítate la ropa y ponte a mi lado. Y cuando me dijo eso, yo no conocía lo que era una relación lésbica, no sabía por dónde iban a ir los tiros y efectivamente me creó un orgasmo lésbico. Eso para mí fue muy violento porque yo le repetía una y mil veces que yo no quería vivir eso, de ninguna de las formas. En ese momento. Sí. Y dio igual. Y me dijo que me tenía que relajar, tenía que dejarme liberar la energía sexual y que tenía que, como dijo eso, dejar de ser una mujer vieja. Porque la estructura de ser mujer vieja es la mujer que no se deja tocar, no me dejo decir, no me dejo tal. ¿Vale? Entonces aquello fue libertinaje para ella. Yo nunca había vivido un orgasmo como tal, porque yo nunca había vivido una relación plena con su final, vamos a llamarlo así. Eso generó en mí un shock, porque claro, viví un placer que es fisiológico, que yo ahora lo puedo poner en contexto, pero en aquel momento mi mente no tenía habilidades para entender lo que se estaba viviendo, porque yo le estaba diciendo que no y la otra me estaba diciendo, déjate, libérate. Entonces, eso era muy confuso para mí. ¿Por qué supe que era una violación y no cierto cariño? Que mucha gente me lo pregunta. Es que a lo mejor te has confundido. No, perdona, no me he confundido porque
Cuando al día siguiente yo me fui a mi habitación, etcétera, y al día siguiente me encontré en mitad del pasillo, me cogió de la mano y me dijo, lo que hemos vivido esta noche nunca jamás va a volver a ocurrir. ¿Ha quedado claro? Y dije, claro, en ningún Vamos, momento, es que no en ningún tenía que haber momento ocurrido. tenía yo necesidad. Entonces ahí es cuando se me encendió la alarma y dije, esta no lo ha hecho porque ella quiere. Esto ha sido mandado por alguien. O sea, te diste cuenta que ella tampoco quería. ¿Vale? Claro. O sea, ahí fue el momento que Claro. tu cabeza dijo... Estoy en peligro otra vez. Oh, Dios. Estoy en peligro. Como os he dicho antes, yo vivía en una misión constante a ver dónde me la van a meter. Ya. Entonces ahí vi, que, claro, me habían generado placer, pero no era un placer que el otro hubiera elegido, que dijera, es una experiencia que yo quiero vivir y me han usado. No, es que ni la otra quería vivirlo. No, vamos, obligatorio, No, o sea, impuesto una obligación. por todos los lados. Entonces ahí yo conecté y dije, ah, caramba, ¿y quién le ha dicho a esta que tiene que hacer eso? Y ella era la que tenía tu tutoría, de paso. Vale, guau. Vale. Entonces estábamos hablando que sería agosto-septiembre. El curso empezaba en septiembre de 2003. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer allí? Volver a callar la boca, volver a hacer como que no pasa nada y aguantar. A mí cada mañana me observaba qué ropa llevaba y qué no llevaba, porque yo no podía ir demasiado guapa para no llamar la atención. Entonces yo siempre ropa muy sobria, muy seria, que no se notara. Ellos me acompañaban en coche hasta la puerta del instituto y me venían a recoger para que yo no me relacionara con nadie. Claro. O sea, Un aislamiento brutal. Brutal. Completo. Claro. O sea, Y yo no podía decir nada a nadie porque obviamente yo había ido libremente allí. Claro. Entonces, pero gracias a esos papeles, ellos pudieron apuntarme al instituto en cuestión. En el instituto, como el sistema educativo que yo traía de Cataluña es muy diferente al que se hacía en Castilla y León, pues había muchas cosas que, vamos, no había por dónde cogerlo. Incluso mi nivel era mucho menor porque yo nunca había adquirido los conocimientos de forma normal. Por muchos problemas y por el estrés y por todo lo... Pero claro, nunca pude explicar esto a nadie. Claro. Entonces, bueno, yo no... Pasó el curso, ¿vale? Entonces yo en ese junio del 2004, yo no aprobé todas. Y el sistema de Castilla y León me obligó a repetir los exámenes en septiembre. Entonces, claro, yo ya me empezaba a molestar. Porque claro, la chica ya es que acaba el curso y encima se tiene que presentar a los exámenes. Ya empezaba yo a molestar. Yo ya le caía, no mal, fatal a la mujer. O sea, ya era una cosa que... o sea, no me odiaba por esto. Ya. O sea, era No te lo mío, soportaba. ella me detestaba. O sea, una cosa, pero yo a ella y a mí, imaginaros un año conviviendo con esta persona. Ya. ¿Vale? Qué locura. Un año estuviste ahí. Un año. Qué locura. Entonces yo estaba centrada en, vale, el curso, sacarme... Digo, porque claro, si yo ahora me escapo de esta casa, ¿dónde voy yo? Que esa es otra, la sensación de Claro. soledad, ¿no? Al final de estar desamparado, de no conoces a nadie, no has creado un vínculo con más nadie que no esté Sin dentro del dinero, sin nada. ¿Dónde voy yo en medio de la carretera? Es que esa casa, es más, luego os lo puedo enseñar, esa casa está al lado de la carretera, o sea, es que no hay nada. ¿Dónde voy a ir yo? Y la policía, ¿qué me va a decir? Te va O a sea, devolver a tu claro. casa. claro, es que no había nada por donde salir. Sí, ¿no? soluciona sus problemas y ya está. ¿Qué te van a Exacto, decir? ¿qué Claro. me van a decir? Entonces volví a Bueno, meter... perdón, aunque estaría raro que vean que cedieron, ¿se puede decir ceder? ¿Se puede? Pero ¿no? yo le tenía miedo hasta la policía. Porque ¿No a mí- sabías que no? Claro. Ya, pero bueno, la policía a lo mejor podía ver algo raro en cuanto a que, vale, ¿en qué momento se hizo esta transacción para que esta niña ahora pertenezca acá? O sea, esto como... Pero yo no tenía ¿sabes? Pero claro, no, ni no, te posibilidad... entiendo. Que te entiendo. O sea, es que era mucho. Entonces yo volvía límites, volver a lo mismo, aceptar mis límites. Mis límites eran menor, estaba en una situación que dependía mi vida, mi salud mental, entonces yo tenía que jugar otra vez con mente fría, volver a enfocar en soluciones. Entonces es cierto que en este verano, en junio, aproximadamente en junio del 2004, que fue esto, vino una psicóloga a la clase, me acuerdo, el último día de clase, antes de que nos dieran las notas y me dijeran que yo tenía que volver en septiembre, nos hizo hacer un ejercicio, un círculo grande, uno mediano y uno pequeño, y que pusieran en esos círculos las 3 personas más importantes. Y yo pues puse las que en aquel momento consideraba que yo ya estaba anuladísima en ese momento. Yo ya ponía al líder, a la jefa de mi casa, imaginaros, y a mi madre. Entonces esa psicóloga me sacó de la clase y me dijo, Alba, ¿tú no ves aquí un problema? Yo miraba la hoja, digo, pues no. Y me dice, es que si tú no estás en ninguno de esos círculos, vendrán otras personas y dominarán tu vida. O sea, Y Qué gran verdad, ¿eh? Ya. y de repente, ¡fum!, me bajó el velo. Dije, ¿dónde estoy? Abajo me esperaba un coche para meterme en casa y yo no sabía qué iba a ser.
de mí. O sea, terrible. Ni poder quedar con nadie, lo típico que te quedas con los colegas, el café, tal. No, yo no podía. Y yo siempre tenía que evitar, porque la gente hace vínculos. No, es que no puedo, no, es que no, yo ya sabes que no soy de esta tierra. Siempre hacer esa distancia, ¿no? Y las niñas y las compañeras que no entendían al pero ¿por qué no podemos quedar o podemos hablar? Y ellas me respetaban, porque claro, tampoco van a ser muy intrusivas, Claro, ¿no? Si yo no quería tampoco hablar. Y efectivamente ahí es cuando, gracias a esa psicóloga, me di cuenta que estaba en un lugar muy peligroso y que o salía yo por mi propio pie o ahí nadie me iba a sacar. Volver a vivir lo que viví con 7 años. Vale, yo tengo una pregunta. Porque qué fuerte. Tú, o sea, tú adquiriste un poder cuando estabas en tu casa, en tu comunidad, y luego te bajaron de golpe, Sí, ¿vale? así es, lo has visto muy bien. ¿No? Sí. Eso a nivel emocional, Horrible. claro, tú esperabas a lo mejor que fuese una continuidad Exacto, de lo que tienes actualmente, exacto. de lo que tenías De lo que tenía, actualmente, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo fue esto? O sea, Subir y de para repente... meterte una hostia. Y de repente es, ¡pum!, hasta aquí has llegado. Porque llegó esta mujer que tenía más habilidades, mayor de edad, más potencia, unos años de conocimiento que yo no tenía. Entonces digo, hasta aquí has llegado. Esta soy yo la que mando. Entonces, claro, el abusarme sexualmente era también una forma de aquí no vas a pasar. Aquí la que manda soy yo, no tú. Porque ella sabía que yo había hecho ese camino. Claro. Entonces ella no quería que su grupo quedara mal. Sí, como que no te vengas arriba. Exacto. No te vengas Tienes un arriba, aquí límite. estoy yo. Claro. ¿Y ya no tenías contacto con el líder en ese Sí, año? sí. Pero menos. Porque claro, la que tenía el contacto Claro. oficial era ella, no yo. Claro, ya tú habías bajado de categoría Claro, y el claro, líder claro, no tenía Pero mucho, es que ¿no? es importante explicar que eso bajó porque yo no quise tener un contacto pleno sexual con él. Ah, Ahí es lo que pasó. o sea que eso sí hubo un intento Claro, él hubo un intento de contacto sexual pleno y yo dije que no. y lo y él- respetó. Eso fue la Sí, consecuencia de... Exacto. Y él me dijo, tranquila, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Pero claro, eso le fastidió. Hombre, Entonces, pero él no me lo hizo ver que le fastidió. Entonces buscó que yo generase ese orgasmo por otro lado para que quedara bloqueada yo por otro lado. ¿Qué? Qué surrealista. no. Sí. Qué maquiavélico. Qué Sí, maquiavélico. o sea, sí. Porque podéis destruir a una persona a nivel interno. Exacto, brutal. eso era el Pero es que objetivo. daba igual. Daba Es que igual. ese era el objetivo. Increíble. El hacerme una personalidad a su imagen y semejanza. Y si no lo consiguen, como era un experimento, que yo me autoeliminara. Ah, claro. Porque si tú no consiguen que ese sea lo que tú necesitas, porque éramos niños. O sea, yo no era una adepta que me han comido, o sea, que vengo de fuera. No, es que yo era lo mejor que les ha podido pasar. Un folio en blanco. Exacto. Claro. Es como no consiguieron conmigo eso, porque necesitan tu voluntad. Claro. Para que eso funcione, como nunca mejor dicho, la magia negra funciona con la voluntad. Claro, tú tienes que querer. Exacto, porque desde el querer tú estás firmando un compromiso invisible de que lo estás haciendo voluntariamente. Y como yo dije que no, él buscó otra fórmula para llegar a mí, a través de la jefa de mi casa. Alba, hay una curiosidad muy rapidita. ¿Por qué no se buscaba el crecimiento de la comunidad justamente aceptando o que tuviesen relaciones hombre-mujer y que crecieran, sino que se limitaba a que las relaciones sexuales fuesen únicamente entre mujeres? O sea, ¿cuál era el fin? Pues en que esto? el problema lo tenía la mujer por generaciones y generaciones. Iban al trauma femenino. Y que aquí tenemos para dar y tirar. El trauma femenino es de generaciones en generaciones. Si estamos en una sociedad donde la mujer no ha sido valorada, menos hace 10 años, que la cosa ha empezado a tener otro tinte, antiguamente, claro, que una mujer allí se sintiera valorada. Ahí te dan el poder, te entiendo. quedas de Claro. por vida. Entiendo, pero digo es que, claro, la parte también de procreación, ¿no? Y de que esa parte como que no la tomaran mucho en cuenta. es como Y que los hombres Pero allí, entiendo. los que habían, tenían que dejar que la mujer se expresara. ¿No? Y los niveles Claro. de testosterona ahí muy bajitos. O sea, quien tenía el Claro, poder... era él. Porque él estaba de parte de las mujeres y como la mayor parte éramos mujeres, pues claro, no te pases. Allí los hombres eran el que trabajaba y el que daba el dinero. Fin. Fin. Y la mano de obra. Pero los hombres allí no podían disfrutar ni de su sexualidad ni nada. Incluso si se enteraban que fulanita y menganita estaban ahí en las oscuras formas o intentando hacer pareja, se ponía alguien por el medio y rompían esa pareja. Wow. Porque era involucrarse en todo.
eran serpientes. Qué estrés. Involucrándose No, en todo. Qué estrés. demasiado. O sea, qué Claro. wow. Entonces hacían incluso que cuando algunas personas que eran como menores se estaban iniciando, como en el caso mío, pues estuvieran con gentes adultas para conseguir que el descubrimiento sexual fuera con un adulto y siempre fuera controlado. Y el menor nunca se diera cuenta que ha sido manipulado. O sea, No, lo tenían todo que- pensado. que- claro. O sea, todo, no, al milímetro. O sea, no os podéis imaginar. Eso es algo... He necesitado 20 años para descudriñar qué es lo que viví, o sea, despersonalizarme, porque si eso lo vives en primera persona, no consigues ver esto. No. Tienes que disociarte de esta historia, entender tu responsabilidad dentro de esta historia para poder explicarlo. Porque si tú te ves como víctima, esta historia no la cuentas. No. Tienes que contarla como responsable de esta historia, para poder poner a cada cosa en su lugar y ser entendible por todo tipo de públicos, tanto afectados como no. Porque si no, esta historia es que no puedes ni ponerle ni pies ni cabeza. No, vamos que no. La Policía Nacional y todos los organismos no son conscientes de qué nivel de manipulación psicológica tienen esta gente. Ya. Porque son expertos en quitar identidades a las personas y crearles las que necesiten. Entonces, esas víctimas nunca van a sentirse víctimas. No. Se van a sentir Si responsables. yo tomé esta y decisión, van no a es culpa andar. de él, ¿sabes? No. X y ya está, Claro. pues no hay culpable. Claro. Entonces ahí no hay delito, porque como no hay nadie denunciando, pues todo es, como digo yo, son asesinos de guante blanco. Ya. Totalmente. Y hay que poner las cosas como son. Lo que pasa es que descubrir este tipo de asesinos hace que tú te tengas que volver como ellos. Y ese es el Hombre. peligro del despertar que tuve yo. Claro. Te invito a que pases página. La fuga. Yo creo que esa etapa... La fuga fue, pues nunca mejor dicho, un plan en el que tuve que poner mi mente a trabajar en objetivo y retirar mi emoción. O sea, volverme fría, calculadora y analítica. Entonces, tener un perfil narcisista muy, muy claro, en el cual mi objetivo era escapar de allí. ¿Cómo Pero lo planificas? planificar primero aceptando mi realidad, los límites. Volvemos a lo mismo, aceptar que tenía límites. Que yo era menor, que estaba en una estructura que era más poderosa que yo, que sabían del lenguaje 1000 veces más que yo, y que la única solución que podía tener yo era el tiempo. Y aprovechar lo que la vida, el tiempo, me permitiera. Cuando yo decidí salir fue en junio aproximadamente, junio de 2003. Empecé yo después de la experiencia que os he dicho con la psicóloga, empecé a decir que me quiero ir de aquí. Obviamente no me dejaron, me encerraron en una habitación, me dijeron, tú de aquí no sales, tú no eres nadie sin el grupo, tú ¿dónde te crees que vas? Todo lo que hemos hecho por ti, tú ahora lo quieres tirar por tierra. O sea, ¿quién te crees que eres, Alba? No. Entonces, fuerte. claro, ahí acepté que tampoco podía ir, porque sin dinero, sin contactos, sin nada, ¿dónde iba a ir yo? No trabajabas tampoco, claro. Estaba recién salidita de cuarto de la ESO. Claro. O sea, era un pollito, nunca mejor dicho, ¿no? En todas esas... Entonces dije, bueno, vale, pues vamos a permitir que esto se transforme en algo que me beneficie, pero no sabía cómo. Entonces el nivel de estrés era tan grande que yo comía papel higiénico para calmar mi estrés. Encontré esa fórmula, porque en ese verano yo tuve que ponerme a centrar a estudiar los exámenes de septiembre. Gracias a que me dijeron, en septiembre puedes volver, yo decía, bueno, volveré a la sociedad en septiembre, porque tengo que ir al instituto a presentarme a los exámenes. Entonces tenía esa barrera, ¿no? De alguna manera, pero ese verano estaba yo ya muy, muy cruzada. Pero me he dado cuenta que cuanto más me cruzaba, más problemas tenía en casa. Entonces dije, vale, tengo que volver a hacer lo que me dijo mi abuela. Calla, escucha y no molestes. Haz lo que se espera de ti. Me volví a camuflar, agachar la cabeza, vale, me he equivocado, perdona, es verdad, con lo generosos que habéis sido vosotros, etcétera, etcétera. Volverte a ganar la confianza. Exacto, volver a ganar. Y hacerles creer que era una paranoia mía, que como si a mí me ocurría pensar por mí misma, ¿no? Entonces, bueno, me camuflé. Viviendo ese estrés, pero bueno, me camuflé porque la realidad es que yo no podía salir de ahí. Claro. Es que no se podía, o sea, no había medio ni forma ni nada. Entonces, la vida me trajo, mi madre tenía que ir a Gijón a un médico especialista, no me digas por qué iba ese médico, pero bueno, iba. Y casualmente el tren bajaba de Gijón, pasaba por León y bajaba en Valls, que es la última estación que hay para poder llegar a Reus, porque no van a Reus esos trenes, o al menos en aquella época. Entonces, cuando yo supe de eso, dije, tengo que conseguir que me lleven a la estación y yo me suba a ese tren.
pero ¿cómo lo consigo? Porque claro, todo era mente fría, hacer ver que yo era feliz, amada, estaba en mi nube. Entonces, en ese tiempo, me camuflé entre ellos y les hice creer eso, que se me había ido pues el calentón que yo tenía. De todas maneras, llamé al líder superior y le dije, en ese verano, entre las cosas que hice, le dije, es que yo me quiero ir de aquí. Dice, es que si tú te vas a arrepentir toda la vida de habernos dejado. Y esa frase a mí era como, ¿por qué me voy a arrepentir? Pero claro, como yo le creía un poco que iba a salir a la calle y un rayo me iba a partir en dos. Claro, te da miedo. Claro, No sé, no sabías. desconocido. Nada, yo no sabía nada de la sociedad, pero a mí algo me decía, tan malo es lo de aquí que lo de fuera peor no puede ser. Claro. Digo, al menos, imagínate, aún recuerdo ese pensamiento, al menos en el exterior hay países. ¿Sabes? En el exterior hay países, a lo mejor si me voy a otro país, que empiezo una nueva vida desde cero, nadie me conoce, pues puedo aprender otras cosas. ¿Sabes? O sea, imagínate mi nivel de decir, buscar cosas, ¿no? En ese estrés viví un sueño, que aún lo recuerdo y lo explico en el libro, en el cual experimento una experiencia muy sensorial, si podíamos llamarlo así, o energética. Lo dejo en el libro pues para que la gente pueda entender que esa experiencia fue la que me marcó un antes y un después, y la que conseguí que gracias a esa experiencia tener fuerzas por la mañana y decidir el plan. El plan me vino dado gracias a ese sueño que viví y que explico en el libro, que fue una experiencia pues paranormal. Ah, Entonces eso generó en mí las habilidades suficientes para decir, vale, hay que hacerlo así. Como os digo, desde pequeña siempre he tenido una voz, Pepito Grillo, conciencia, yo que sé, cada uno que lo llame, que me decía lo que tenía que hacer. Entonces ese sueño simplemente fue te reveló este es la- el plan. Por aquí, sí, ¿no? Por aquí. ¿no? Entonces, bueno, conseguí que me llevaran a la estación de tren de León y conseguí escapar. El octubre del 2004, hace ahora 20 años. Bueno. ¿Y tu familia? ¿Les Mi afectó de alguna familia, lo manera? que quedaba de mi familia. ¿Le afectó de alguna manera, exacto, el que tú Tu te familia, fueras? hablamos de lo que nosotros conocíamos como familia, madre, padre. Abuela, Mi padre tía. hacía un año antes se había separado de mi madre, se había ido con otra relación. Mi madre vivía con mi abuela, o sobrevivía, mejor dicho, y vivía también mi tía con ellas. Pero estaban en el grupo, sí. O sea, Siguen seguían perteneciendo, Sí. en esto. En el grupo porque, bueno, no lo he explicado porque me he centrado más en el núcleo fuerte, pero dentro de mi célula en Reus había gente que se llamaban la hermandad, que estaban gente que vivía en sus propias casas, pero comulgaban con esas ideas. Ah, vale. Claro. Entonces nos juntábamos en las reuniones semanales, o era con la gente con la que íbamos a la montaña los fines de semana, o nos reuníamos en casa de uno que tenía una masía, un terreno muy grande, y ahí pues hacíamos pues las cosas, Claro, os varias. juntabais solo con gente de vuestro Del rollo. círculo. Sí. Entonces había gente que comulgaba muchísimo más Exacto. fehaciente, ¿no? Y otra gente que comulgaba a nivel espiritual y Exacto. tenía su casa. Pero bueno, éramos gente que nos conocíamos eso de 20, 40 años, entonces pues la confianza que tenía de... Entonces al final solo te relacionabas con esa gente. Y cuando yo salí y yo lo conté, obviamente nadie me creyó, y eso es mentira, eso no es verdad. Yo avisé a todo el mundo, cuidado, que son peligrosos, que esta gente no es... Pero ellos nadie me quiso Pero hacer quedaste caso. como una loca, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, ya me imagino, porque claro. Como una loca, y luego cuando se lo expliqué a mi madre y a mi padre, que los junté, dije, vale, la estructura es que los hijos tenemos que contar a los padres lo que pasa. Eso es lo que me decía la estructura social, o la televisión, las noticias, o lo que sea. Pero ellos no tenían habilidades sociales ni emocionales, y a mí lo único que me respondieron cuando yo expliqué todo, pues fulanito, menganita, ha aprovechado de mí, han abusado, etcétera, nosotros no queremos saber nada porque no queremos problemas. Y eso me lo respondieron mis padres con 18 años. Pero en este momento de la fuga, entonces, con lo del tren y todo esto, ¿cómo fue efectivamente el tema de que tú Pues eso, yo les... ¿Fuiste con tu madre? te fuiste? Sí, con mi madre. Yo conseguí que me llevaran esas 3 personas, la que me violó, más 2 mujeres más, a la estación de tren de León, con la premisa de que yo volvería. O sea, ellos sabían que tú te ibas a subir al tren. No era que le ibas a ver a tu madre, hola, ¿qué tal, cómo estás? No. O sea, sabían que tú ibas a acompañar a Sí, tu madre a algún sitio. para un fin de semana verla, porque ya como por salud no estaba bien y demás, pues yo iba a pasar el fin de semana con ella y luego me iba a volver. Porque Ok, las clases claro, no empezaban parecía. en octubre. Vale. O algo así, porque estaba yo en un curso que había empezado con ellos. Entonces, ahí aproveché ese filón para decir, me meto en este tren y yo no vuelvo nunca más. Y te fuiste con lo opuesto. Con lo puesto, sin nada, ni maletas, nada, ni documentación, nada, nada, nada. Buah. Y ahí conseguí escapar. ¿Y ahí tenías qué edad? 17 años. ¿Y la custodia quién la tenía ahí? ¿Aún Ella. tenía la señora? Claro, aún la tenía ella, pero yo hacía 18 en diciembre. O sea, cuestión de Claro. meses.
Es que si no lo Era el hago ahora... momento Claro. perfecto. Guau. Es que si ella pudiera reclamar, en 2 meses ya tendría 18 años. Sería un papeleo Claro. que no les merecía la pena. Claro. Y te reclamaron, o sea, te llamaron, No. no te intentaron contactar. Solamente me intentaron contactar porque mi padre, en una de sus maneras de reaccionar de forma desmesurada, pues empezó a enviarles cartas, a amenazarles, en fin, a saltar de forma poco correcta, vamos a llamarlo Bueno, así. intentar decir, Sí. estoy haciendo algo Ah, a voy lo a- que tú me acabas de decir. Exacto, estoy reaccionando como padre a algo fuera de tiempo, fuera de todo, pero bueno, estoy queriendo reaccionar. Pero obviamente a mi padre lo tenían como tonto. Y entonces a mi padre se lo comían con patatas. Y entonces Hombre, cogieron y sabían que la que podían hablar y la que podía tener la cabeza fría era yo. Entonces me llamaron a mí y me dijeron, o haces que tu padre pare o os denunciamos a la policía. Anda, tócate. O sea, de paso. Así es. Claro. Entonces, y tenían las de ganar ellos. Es que volvemos al punto, tenían las de ganar ellos, porque tú no puedes acusar a nadie, ni hacer misivas, ni invitar, ni acusar a nadie si no tienes pruebas. Ya. ¿Entiendes? No, y en tu Entonces, caso- es que ellos ganarían aún si me hubieran denunciado. Pero eso es increíble, ¿eh? Eso es increíble. Y al sol de hoy no hay manera de... No. No, hombre. o sea, no existe una ley, nada, Nada. que... Sin Ahora- pasar actualmente estamos hablando, Sí, ¿eh? Retune es la asociación en la que yo pues estoy involucrada de alguna manera porque considero que están haciendo una gran labor, que es la de visibilizar el abuso sectario y de la debilidad, que eso es lo que se trata en este tipo de grupos, y ha enviado al Congreso de los Diputados más de 300.000 firmas para que los grupos coercitivos tengan su ley y puedan estar penalizados, porque Hombre. a día de hoy no hay. Alguien tiene que controlar lo que... ¿Sabes? Que No se pueden puede... controlar, no pueden controlar porque están bajo la libertad religiosa. Y en España hay una libertad religiosa. Entonces, las propias víctimas, si no denuncian, incluso las que puedan denunciar, tú vas allí y dices, oye, dame pruebas. Los propios afectados dicen, no, yo estoy aquí libremente porque quiero. Ya, es que claro, te iba a Es decir, que pero no es hay que... por dónde cogerlo. No. Entonces, ¿cómo se coge a este tipo de grupos? Por delitos menores. Contratos que no están muy bien, multas de tráfico, cosas que a lo mejor... Pero si tú a nivel administrativo lo tienes todo niquelado, todo perfecto, tampoco los puedes pillar. Claro. Porque ellos simplemente se adhieren a la libertad de pensamiento, la libertad de religiosidad y que aquí cada uno tiene lo que considera. Por eso es un tema tan complicado. La manipulación Mucho. psicológica es algo que está entre nosotros, en la sociedad, de forma tan sutil que la hemos normalizado. Pero no por eso tiene que ser algo que no se tenga que exponer, ¿no? Y para eso, pues mi caso está. Pero esto no es como la violencia de género. O sea, podría... Porque, por ejemplo, Se parece. ¿qué pasa con la violencia de género? O sea, si tú no denuncias, ¿no? Claro. Pero yo he visto indicios, yo podría denunciar. ¿No se podría tratar de esta forma? Más que nada porque, claro, implicando Sí. menores, Claro. o sea, implica a sectores como muy sensibles y muy desamparados. Claro, porque maestros, tal, pueden ver vecinos, Exacto, pueden claro, ser maestros, testigos sobre de todo. cosas Claro. que dices, "Uy, no, realmente no se relaciona con niños". O la otra, bueno, sí, yo vi que sabes, que tuvo que beber tal cosa. Pero y así. todas las cosas fuertes o delictivas se viven de puertas adentro. Ya, claro, esto es... Entonces, si Claro. los que han visto o han sabido, porque yo hablé con personas dentro, oye, a mí me ha hecho esto fulanita, y una de ellas me dijo, sí, a mí también me pasó, y lo normalizó. Ya. Pasan años y nadie más se queja, porque claro, las personas que han vivido eso, lo han vivido de forma voluntaria, y ellas mismas no tienen la capacidad de decir, es que esto tengo que denunciarlo porque soy Me culpable obligaron, también de claro. lo que ha pasado. Claro. Es que no tienen capacidad emocional ni social. Ya. Y tampoco han llegado a ese punto de, Claro. es que esto no era lo que yo quería. Claro, y luego reconocer que no era lo que ellas querían, que han sido dominadas y que llevan 60 años bajo la tutela o bajo la mente de otro y que todo ha sido una mentira. Es que eso es muy fuerte. Sí, que todo el psicológicamente. esfuerzo fue para muy nada, duro, todo muy el... duro. Claro. O sea, es Hombre, que psicológicamente, qué decepción, ¿sabes? ¿qué es lo que hacen esta gente? Si tú no colaboras conmigo, vale, no colabores, te autoanulas y entonces te quieres suicidar. Claro. Es que salen ganando por Claro. todos lados. Claro, porque la idea es que te aniquiles del sistema. No me ayudas, perfecto, quítate del sistema. Te han fastidiado, perdón la palabra, te han fastidiado tanto a nivel psicológico que tu psique lo único que tiene como respuesta es la vida. Ya. No tiene otra opción, no tienes herramientas. Pasa página, por favor. Soledad. Yo no sé soledad- cuántas veces, perdón, yo no sé cuántas veces he dicho guau. Pero es que No lo cortas. te lo juro, estoy guau. O sea, La soledad es el precio
a pagar de descubrir la verdad. Qué buena frase, ¿eh? La soledad es aprender que el mundo es así y que el mundo es soledad y que todo lo demás es un teatro que nos hemos creado para pensar que estamos rodeados de gente buena o de que el sistema no es tan malo o de que no hay para tanto, porque nos gusta, como antes comentamos contigo, la idea de pensar que existe gente buena. ¿Piensas así actualmente? Actualmente pienso que hay buenos y hay malos, pero que cada uno está jugando su juego de una forma inconsciente. Y que cada uno es bueno o malo dependiendo de lo que le ha tocado en la vida, pero no es consciente de que esos poderes o que esas herramientas las puede jugar para su propio beneficio. Estoy yendo un pasito más allá, con esto que estoy contando yo. Vale. Porque ser bueno o malo es una parte de tu personalidad. Cuando tú eres completo es cuando tú sabes que eres bueno y puedes ser bueno, y cuando tú eres malo y sabes que puedes ser malo. Y que esas dos energías o dos personalidades tienen que confluir para ser una persona completa. Si tú te crees o te vendes que tú eres una persona buena, estás obviando tus posibilidades de poner límites, pues tus posibilidades de dejarte manipular. Y si tú crees que eres una persona mala porque la vida te ha hecho dura y te has tenido que volver mala, que eso suele pasar mucho, sí, estás obviando la posibilidad de ser buena persona y hacer grandes cosas para la humanidad. Sí, al final es una... Porque lo que se trata, al menos como mi visión del mundo tengo yo ahora, es de integrar esas dos partes en ti y que tu experiencia de vida sea algo que tú te sientas orgulloso. Que te puedas acostar cada noche y puedas tener la conciencia tranquila. Y eso es difícil. Complicado. Hombre. Es complicado. Sí, pero no sé. Yo Para sé, mí la soledad fue ese aprendizaje. Ya. ¿Te planteaste en algún momento volver? Sí. De hecho, lo intenté. ¿Intentaste volver? Sí. ¿Con todo lo que te ha costado? Sí. Hace 15 Escúchame, años. y yo no lo veo como una locura. Con todo y que me sorprende, no lo veo como una locura. Al final no conoces otra cosa, ¿no? Y el mundo afuera es muy duro cuando muy tú duro. llegas sin las herramientas emocionales, psicológicas. O sea, es complicadísimo. El mundo real es muy, muy duro. Y en el grupo estaba todo ya hecho. Pensaban por ti, Hombre, claro. Tenías techo, tenías comida, no tenías que buscar alquiler, no te faltaba abrigo. ¿Cómo te planteaste Cómoda, volver? ¿no? Porque yo en mi trabajo personal entré en una línea, que también eso estaría guay que lo pudiéramos compartir. Al no tener herramientas sociales y emocionales, pues yo iba leyendo a todo y a todo el mundo en la sociedad. Y iba cayendo pues, en diferentes dinámicas, alternativas, externas. Y una de las dinámicas que caí era la línea del perdón. El perdón y qué importante es el perdón y perdonar al prójimo y el perdón. Y bueno, yo empecé a leerme mucho sobre el perdón. Pues claro, yo dije, claro, es que yo como los juzgo, tengo que perdonarlos para liberarme de este dolor y de esta incomodidad que tengo yo. Ciertamente, ¿no? Que para... Sí, ver, es lo que te dicen. Tienes es que... lo que te dicen. Claro, muchísimas mucha gente, técnicas, muchos. sí, no se sale de las cosas que me han dicho. Qué miedo toda la tengo, vida. Acabamos el podcast y yo me encierro en mi habitación y yo no sé qué Claro. hacer. Qué Entonces complicado, dices, ostras, pues es verdad, hay que cambiar el foco y perdonar tu pasado y perdonar lo que se haya vivido y liberarlo y venga, y vive tu vida, ¿no? Entonces mi idea era, pues volverlo a saber, ir allí personalmente y hablar sobre las cosas extrañas que me habían pasado, sobre todo la que más me obsesionaba era la violación que viví con 16 años con esta mujer, y mirarla a la cara y decir, ¿por qué lo hiciste? Yo necesitaba una explicación. Pero bueno, la vida me trajo una situación bastante curiosa, no sé si lo comento ahora en el libro, es que ahora mismo me ha venido a la cabeza. Conocí a una persona muy curiosa que cuidé de su hija y me dijo, dice, tú vas a hacer algo pronto, ¿no? Digo, sí, voy a hacer un viaje. Esta mejor no me conocía de nada. Y me dice, ¿tú vas a hacer un viaje? Digo, sí, tal. Digo, voy a ver unas personas del pasado. Dice, bueno, yo te recomiendo que no vayas. No nos conocemos mucho. Yo era la niñera de su hija en aquel momento. Y yo no le había hablado de mi historia, no sabía nada, ¿eh? Pero ella me dijo, mira, yo te recomiendo que las personas del pasado es mejor no volver. Así que si vas a hacer este viaje, yo te recomiendo que no lo hagas. Y a mí me quedó aquí como, porque una persona, sin saber mi historia, porque de la nada me dice que no vaya al pasado. Pero bueno, yo compré el billete de tren, me acuerdo, todo. Yo estaba ya toda concienciada con el perdón, ir a perdonar mi pasado, porque yo me sentía culpable por lo que había hecho. Ya. Yo me la sentía culpa...
Formaba una parte. mala persona porque yo los había manipulado a ellos. Yo, ¿cómo se me ocurría a mí manipularlos a ellos? Y claro, malísima, ¿no? Me veía yo. Y dije, bueno, voy a hacer una llamada. Llamé y me puse en contacto con la líder de mi grupo, la que me violó, para ser más concreto, y le dije, oye, fulanita, yo quiero hacer esto, tal, tengo unas ganas de veros, porque claro, para mí era el vínculo familiar, aún estaba ahí. Hombre. De base, ¿no? De alguna manera. Y yo no entendía por qué personas por nuestras ideologías no podemos relacionarnos. Porque ellos me dijeron con nosotros o contra nosotros. Esa fue la frase antes de irme. Y yo era como, ¿por qué el amor o el vínculo está por encima de nuestras ideologías? Pues no, la amenaza está. Claro, pero a mí me quedó claro. A mí me quedó claro. Entonces yo le dije, fulanita, ¿por qué hiciste lo que hiciste conmigo? Y me contestó por el teléfono, yo por teléfono no voy a responderte a esto. Y entonces dije, vale, pues entonces no tengo que ir. Porque si ella no tiene propia autoridad sobre sus propios actos... Hombre, claro. Ya no te digo que estemos hablando de fulanito y menganito, que yo pueda entender que no estamos hablando de terceras personas, no. Estamos hablando de algo que pasó conmigo o con esa persona. Ella me respondía, no, por teléfono yo no voy a decir nada. Dije, vale, pues ahí no tengo que ir. Y no fui. Muy bien. Porque entendí en esa llamada que ella no tenía voz propia. La que estaba hablando era otra cosa, otra persona o alguien que estaría detrás de esa mujer moviendo los hilos. Bueno, o tenía muy aprendido, claro, cuál debía ser su... Porque ellos tenían miedo que se le pincharan los Hombre, teléfonos, claro. que yo tuviera la policía detrás, mil cosas. Ellos, claro, no sabían yo cómo estaba moviéndome. Bueno. Entonces ellos se guardaban las espaldas y obviamente no iban a decir nada que le perjudicara, ¿no? Pero a mí esa señal, la que tenía más miedo era ellos, porque yo iba de buenas, yo no tenía a nadie detrás, yo no había ni denunciado, ni lo he hecho nunca. Pero tampoco lo sabían, ¿eh? No Claro. sabían si al teléfono estaba otra persona escuchando. Claro. O sea, ellos decían esto... Los que me debían pinchar el teléfono serían ellos a mí. Ya, Claro. pero cuidado, porque Sí. dicen, esta no sabemos por dónde nos va a Claro. llegar. Hombre, claro, si tuvo el Y no valor de sabemos las irse... herramientas que Claro. tiene actualmente. Exacto. Yo llevaba ya fuera, pues eso, 6, 7 años. Y luego Oh, también, 6, 7 años, es que es mucho tiempo, claro, que ella diría, no. Y luego también, tú a lo Wow. mejor te diste cuenta en ese momento porque llevabas X tiempo fuera. Claro. Entonces te diste cuenta al vuelo. Claro. ¿Sabes? Que dije, ese mundo era el Disney de que te lo dan todo. Pero en el mundo real tú tienes que trabajar, tienes que pagarte un alquiler, tienes que hacerte cuentas para saber si llegas a fin de mes. Y eso es doloroso. Nadie te va a dar. Claro, pero que un grupo te lo dé todo a cambio de unas ideologías, Sí. hombre, Hombre, pero de robarte la vida, ¿no? Claro. Básicamente, o sea, sí, tengo comodidad, puedo respirar, puedo comer, puedo Claro. dormir, pero no puedo vivir. exacto. Entonces, joder, el precio, claro. Eso es Guau. Pasa. la sanación, ese gran momento. La sanación la puedo distribuir en dos etapas. ¿Pero has logrado Sí, sanar? sí, ¿Has sí, podido Mejor sanar? dicho, ¿has logrado perdonar? Mira, buena pregunta esa. No sanar porque Ya. estoy segura de viéndote Hmm. que sanar has sanado. Pero ¿has logrado perdonar? Mira, es que no me gusta. Mira, el tema de perdonar, yo podría decir perfectamente aquí sí he perdonado. Y no sería real por una sencilla razón, porque yo no he necesitado perdonar para sanar. Yo he comprendido el proceso y eso me ha sanado. Entonces, no se trata de perdonar quien ha hecho daño, porque quien ha hecho daño son ellos, no yo. Yo no he hecho daño a nadie. Yo no tengo que perdonar nada a nadie, porque quien ha hecho daño son ellos o otras personas. Yo no he hecho daño, yo lo único que he hecho ha sido manipular para sobrevivir. Pero en este caso, el daño que te hicieron ellos a ti en Es que cuanto no a... es mi responsabilidad. Bueno, es que realmente es que ni siquiera ahí fue está tu ahí está el decisión, tema vaya. del lenguaje. Ahí está el Conceptos tema del diferentes. lenguaje. Yo no tengo que perdonar la responsabilidad de otros. La responsabilidad de hacer el bien o el mal no es mía, es de otros. Mi responsabilidad es transformar la mierda que a mí se me ha entregado. Entonces, yo no tengo que perdonar a otros. Ellos se tendrán que perdonar a ellos mismos algún día si ellos quieren o si les apetece. Pero yo perdonar no tengo que perdonarles. Entiendo. Yo tengo que comprender lo que a mí se me ha entregado, responsabilizarse de mi paquete, que son todas sus movidas, y hacer que eso no identifique mi vida. Vale. Esa es la transformación que yo hago. Por eso el perdón, como herramienta, está muy bien, pero como lenguaje es usado y abusado. Por eso es muy sutil decir, no, tú no tienes que perdonar a alguien que te ha maltratado, tú tienes que transformar la mierda que esa persona te ha dado para que no domine tu vida y ser libre y dejar de ser esa víctima que el otro ha querido que fueras. Claro.
Entonces, el mal está en que el otro te vuelca su mierda porque sabe que tú no tienes herramientas para salir. Y entonces te convierte en víctima. Ya. Y ahí está la trampa de la víctima y el perpetrador. Salir de esa movida es hacerte responsable. Vale, tú me has entregado esta bolsita de mierda. Claro. Y yo he decidido... Y yo he decidido transformarla. Claro. Entonces ya me he liberado de ti. Yo no tengo que perdonarte tú, ya te perdonarás a ti mismo si algún día la conciencia pues te da para eso. Si llega su momento, claro. Exacto, porque dos están involucrados y dos tienen la misma responsabilidad. Yo, por no tener herramientas, aunque fuera inocente en el sentido que era una niña, a nivel psicológico, yo allí se me trataba como si fuera adulta. Pero no lo era. Pero Es no una lo era. locura, no tienes No las lo mismas era, herramientas pero para emocionales. poder salir de ese círculo y dejar que el mal se quede atrás y yo tener una vida estable como la que tengo, he tenido que involucrarme como adulta, aunque no lo fuera. Sí, sí, sí. Ahí está el Qué clic. heavy. Por eso el tema del perdón es que no es mi responsabilidad perdonarles. Es la suya a ellos mismos. Pero para poder hacer eso necesitas disociarte. Es que te iba a decir eso, es un ejercicio disociativo heavy. O Claro. sea, Necesitas disociarte y entender que la estructura que te han creado le beneficiaba a ellos, no a ti. Y quererte tanto, tanto a ti mismo para entender que lo que te han construido otros no venía con amor, venía con odio. Y que el amor no era su responsabilidad, era la tuya. De ahí entendí que mi padre, mi madre y la gente que decía quererme no era verdad. Por eso yo no me creo a la gente que me dice que me quiere. Porque el amor no se dice, el amor se muestra. Se demuestra, claro. Y se demuestra cuando te aceptan tal y como eres, a pesar de cómo eres. Entonces, para que alguien te quiera, o para ser querido, o para estar involucrado en un vínculo sano, primero te tienes que amar tanto, tanto, tanto a ti mismo, donde tú sepas cuáles son tus límites. Pero no desde la rabia, el rencor, el odio, sino desde yo me respeto tanto, donde yo pongo los límites y sostengo esa incomodidad de no ser agradable. Porque hay que aprender a no ser agradable, no ser políticamente correcta, no ser simpática, a ser auténtica. Y ser auténtico duele, molesta y es incómodo. Ya. Porque tienes que defender tu verdad. ¿Con qué? Con argumentos, con palabras, con acciones, con coherencia, con el lenguaje. Y eso que son habilidades sociales y emocionales. ¿Actualmente tienes nuevas creencias en cuanto a, bueno, pues, en cuanto a esa comunidad, ¿no? Las creencias que tenían? ¿Modificaste tus creencias? Entiendo que sí. Pero actualmente ¿has adquirido otras nuevas o tienes tu propia...? Tengo mi propia forma particular de ver el mundo, que no comparto con mucha gente, pero a mí me ha servido a estar en paz, que al final es lo que me importa a mí, ¿no? Estar en paz, en equilibrio. Yo no promulgo mi ideología, porque no quiero eso. Lo que he conseguido son herramientas que me han venido por todos lados, desde el esoterismo, el cristianismo, desde personas sin creencias, desde personas con creencias. O sea, yo he cogido de todas las personas que han cruzado mi vida y he aprendido de cada una de ellas. Entonces tengo una ideología propia en la que yo no me caso con nadie. Soy a lo mejor más cercana a ideas un poco más, no sé, tradicionales, pudiera ser, porque a mí eso me gestionó, me dio estructura, porque a mí lo que es una familia tradicional, a mí me ha salvado. La estructura familia tradicional a mí me ha salvado. No significa que vaya a servir a todo el mundo, ojo, No. ¿vale? O sea, yo no digo que eso sea lo bueno y lo positivo, pero a mí la estructura mujer, hombre e hijos, a mí me ha salvado. Me ha dado encuadre, estabilidad, me ha dado estructura y me ha hecho entender cómo funcionan los vínculos humanos. Pero no digo que eso sea lo correcto, es lo que a mí me ha servido, ¿vale? No, está muy bien. Luego sí que es cierto que teniendo que marchar de España me ha permitido aprender otro idioma, aprender otra sociabilidad, y yo sentirme una inmigrante más entre millones, como fue en Suiza, me hizo sentir parte del mundo. Fuiste normal. Fui ¿no? normal. Una Cuando más. fui inmigrante, fui normal. Porque como todos inmigrantes, cuando llegamos a un país, no sabemos ni con quién hablar, ni vamos un poco a ver quién confiamos y cómo hacemos, hay esa humanidad aún. Entonces yo conocí la humanidad gracias a los inmigrantes que conocí en Suiza. Quería comentar, la primera parte de la sanación fueron 10 años que estuve en España,
fue muy difícil. Socialmente no entendía yo cómo funcionaba el tema. Y luego los otros 10 años yo me busqué un trabajo en Suiza a través de internet como fille au pair, que son chicas que cuidan a niños de otras familias y bueno, a cambio tienen un techo y formación del lenguaje. Tenía en aquel momento 27 años. Cogí esa línea, viví esa experiencia y en ese verano pues conocí pues, a mucha gente y vivir en otro país a mí me abrió las posibilidades. Porque para otros sería como un cambio de país, de gente, de cultura, de rutina, como qué miedo. Y para mí fue la gran suerte de mi vida. Soy normal entre todos estos. Porque todo el mundo se sentía como pez fuera del agua. Claro, viste con claridad que donde estabas definitivamente era lo raro. Claro. ¿No? Y pude decir, es que me siento normal en esta sociedad. Claro. Y el hecho de que te abrieran la puerta Claro. y convivir con gente y Una familia Exacto. suiza, todo. A mí me Exacto. permitió observarlos, cómo se relacionaba el marido, la mujer, los hijos, cómo se querían, cómo se daban besos, cómo se demostraban el cariño, ¿no? Claro, y decía, aquí la gente, ¿esto es una familia? Entonces yo estaba como la niñera, pero yo observaba cómo era un ámbito familiar. Qué bueno. Entonces yo utilizaba esas cosas. Pero qué fíjate, bueno y qué bien te fue. Es que es impresionante, es eso. O sea, cuando pensamos realmente en que a lo mejor la mayoría de los que estemos viendo esto, sí, lo hemos vivido como normal y que tú no tenías ni siquiera esa Estructura. sí, nada, o sea, ni el ejemplo de lo que era el amor entre una pareja. No. Es todo O sea, usar y el tirar. gesto de cariño y un beso. Para mí la idea de que una pareja se quisieran era porque sacaban provecho uno del otro. No había amor. No algo de manera Todo era algo a genuina. cambio, ¿no? Claro, era algo a cambio. Yo el amor como emoción sana, amor incondicional, yo no lo he vivido hasta que me casé con mi marido. Y mi marido lo conocí ahí en Suiza, me casé en Suiza, nuestras hijas han nacido en Suiza, él es español, que nadie se crea, siempre decimos, ¿es suizo? No, no es suizo. Ya me hubiera gustado, pero no, es español y con mucha honra. Pero sí que él me enseñó a valores humanos que yo desconocía. Perdona, pasa página, por favor. El aprendizaje. Que ahí viene perfecto. Sí, el aprendizaje vino a través del matrimonio. Y el matrimonio para mí fue el campo de batalla. Campo de batalla. Crear una familia cuando tú no tienes referencias fue literalmente el campo de batalla de mi vida y de mi ego y de toda mi estructura, ¿no? No, y me pongo en la posición de tu marido también, estaría Duro. un poco como, ya va, empezamos desde cero, pero menos que cero. Menos que cero. Porque no tenías eso, tú no tenías ni siquiera una referencia. De todas formas, para poner en contexto, mi hija apareció a los 6 meses de relación de mi marido. Entonces, había empezado una relación, pues eso, primeriza, que te estás conociendo, estás en otro país, estás viviendo, pues, y de repente, ¡voilà! El mundo te cambia. Hola, ¿qué tal? Y el 10 de enero del 2015 me entero que estoy embarazada. Y mi vida cambió radicalmente. Radicalmente a unos niveles que, claro, yo no estaba en mis planes ser madre. No, debido a mi experiencia, pues lo último que quería era sentirme atada a una estructura y a todo lo que eso conllevaba. Hombre, claro. Pero bueno, el universo, la vida, como quiera cada uno llamarlo, tenía otros planes para mí. Entonces, bueno, ahí me convertí en madre, con una serie de circunstancias muy complicadas que también, como digo, extiendo en el libro. Y finalmente nació la niña por una cesárea de urgencia, después de muchas complicaciones durante 9 meses. Pendiente mi vida, estuvo pendiente de un hilo en los 9 meses, entre la vida y la muerte. Incluso a mi marido le dijeron que podía fallecer. Así que, Qué bueno, fuerte es. él hizo un esfuerzo muy grande a nivel económico, social, emocional. Incluso, pues bueno, me puso en las mejores manos en Suiza, en un hospital. Muy bueno, y gracias a eso pues salvaron mi vida. Y bueno, empezó, pues, ¿qué significa ser madre? ¿Qué significa ser esposa? ¿Qué significa crear una familia en un país totalmente desconocido y sin ningún tipo de herramientas? Y que tú tampoco lo habías vivido. Claro. El Pero que es tener que una madre, estás- tener un padre, que estaba son, curtidísima, claro. ¿eh? Buah, Estabas sí. muy curtida a aprender cosas de cero De cero, express. sí, a todos los niveles. Pum, pum, pum. O sea, Tú ibas, espabila. vamos. espabila. O sea, mi vida es espabila. Espabila porque no estás aquí para pasarlo bien, estás aquí para trabajar. ¿Y trabajar qué es? Entender cómo funcionas, entender cómo funciona la sociedad y date prisa que el tiempo va pasando.
Entonces, bueno, fueron muchos aprendizajes, pero uno de los que quiero aquí transmitir es el amor incondicional que me dio mi marido. Que esto es algo que yo desconocía totalmente, porque yo a mis reacciones cuando algo no me parecía bien, reaccionaba de forma desmesurada, y estamos hablando pues de gritos, de enfados, de cierta violencia doméstica también en alguna ocasión, y yo pues era una especie de salvaje, en cautividad. Bueno, pero es que habías tenido que vivir situaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, por suerte estaba yo seguida por profesionales médicos de la psiquiatría allí en Suiza, y yo cada semana iba 1 o 2 veces, tanto al psiquiatra como a la psicóloga, tenía una medicación, estaba sostenida profesionalmente, cosa que eso a mí me sostuvo mucho. Pero también yo era un caso externo, extraño para ellos, como profesionales, porque no conseguían entrar como a mi clic, ¿no? No sabían cómo gestionar, ¿no? Porque todo lo que me pasaba pensaban que era de la enfermedad que yo había vivido traumática de los 9 meses de embarazo, pero esa enfermedad era la punta del iceberg de mucho más. Entonces era muy complicado para el profesional de la salud mental y en francés entender todo lo que me estaba pasando cuando yo no me podía ni comunicar. O sea, se complicaba el que yo no tenía vocabulario en francés para explicar todo. Y siempre estaba con una traductora latinoamericana que traducía todo lo que yo vivía. Entonces, yo, la traductora latinoamericana y la psiquiatra. Y siempre era a 3. Hombre, claro. Entonces tenía que estar constantemente haciendo un esfuerzo enorme para hacerme entender. Dentro de todo ese proceso estuve casi 5 o 6 años con medicación, estuve muy seguida, pero encontré una profesional que me enseñó los 3 pilares fundamentales para sostener lo que yo había vivido, que fue el descanso, los hábitos de vida y las relaciones sociales. Estos 3 pilares eran fundamentales para que yo no me saliera de madre, porque mi estrés, como yo no tenía habilidades sociales y emocionales, se desboncaba cada 2 por 3. Entonces, algo que una persona podría sostenerlo y gestionarlo, para mí era un drama. Y a nivel con la maternidad, pues imaginaros hormonalmente. Entonces, todo se llevaba a niveles estratosféricos, todo en mi vida era exagerado. Y claro, hasta que me fueron enseñando a cuidarme, a alimentarme, a descansar, a gestionar con la pareja, a entender que el otro no tenía el problema lo tenía yo, pero yo tenía un ego muy grande de que yo quiero salir de aquí. Pero claro, la sociedad no me permitía salir de allí, porque si yo me separaba de mi marido, me quedaba sin papeles, sin mis hijas y sin nadie. Nuevamente. Exacto, ¿no? Nuevamente volví a vivir ese encerramiento, pero ya... Veías que estabas en peligro siempre. Siempre. O sea, estabas en alerta. Constantemente. Entonces yo no podía ver la bondad de la gente. Yo solo veía trampas y trampas y trampas, aunque esa gente estaba buscando que yo estuviera tranquila, que me relajara, pero yo era como, bueno, este me viene a ayudar, pero me la va a meter el sistema, tal, no sé qué. Mi marido, mira, este está trabajando, pero él no ha cambiado la vida, la única que he cambiado, que ha parido, soy yo. O sea, yo... Todo el mundo, claro. Claro, entonces entraba en el discurso ese víctima y tenía todas las de ganar, porque obviamente era una víctima con todas las patas. Pero si yo quería superarme, tenía que dejar de ser víctima. Exacto. Y entonces ahí empecé a comprender el proceso a nivel terapéutico y trabajé durante, pues eso, 5 años allí en Suiza con psicólogos especializados en trauma para entender qué es lo que había vivido. Y sobre todo entenderlo a nivel presente, porque yo tenía una pareja, una hija, y yo tenía que relacionarme. ¿Cómo se relaciona uno en familia cuando nunca has tenido una familia? Claro. Y todo eso fue la aprendizaje. Que todo era desde cero, todo era desde cero. Constantemente. Y bastante como con instinto más o menos. Instinto animal. Exacto. ¿Cómo lograste transformarlo? O sea, el dolor, la posición de víctima, en superación y en verlo desde otro punto de vista. Primero de todo es en aceptar mis límites. Volvemos a lo mismo. Aceptar que tengo límites. Y que la vida no es lo que yo quiero, es lo que te ha tocado. Son tus cartas. Cada uno nos ha tocado unas cartas, unas experiencias, unas cosas. Entonces, con lo que tienes, haz lo que puedas. Entonces hay que entender cómo funciona el trauma y cómo funcionan las consecuencias del abuso infantil, que es lo que yo viví. Yo estoy diagnosticada por trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático complejo, que son las dos cosas. Entonces, para que eso no se desemboque y genere un problema en mi vida, mi día a día, yo tengo que ser muy recta en alimentación, en descanso, en hábitos saludables y en relaciones sociales. Por eso es muy importante que vaya con agenda, sabiendo mis límites, sabiendo ahora sí, ahora no, con qué personas sí, con qué personas no. No puedo ser amable con todo el mundo. No. Porque eso dispararía mi estrés y volvería a sentirme amenazada.
Sin embargo, debo decir que con nosotras ha sido súper, súper, súper amable y súper cercana y súper Pero todo, una cosa no quita la Lo otra. ha No, deci- pero que pero quiero lo ha decir que lo decidido digo, ella. sí, Claro. me ha No se ha parecido visto súper forzada, guay. niño. Exacto, pero una ¿Sabes? cosa es que yo sea amable, porque pues, soy una persona pues, No, pero considerada tampoco amable, ¿no? vayan a pensar que es que la muchacha va por ahí siendo Claro, una borra. soy amable, soy cercana, pero sé que es en un cuadro de laboral. Ya, Fuera de la laboral, yo no sería así con vosotras. vale. Porque yo no tengo la confianza, ni se ha creado un vínculo amistoso para yo saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo me permito ser así. te porque- cuidas mucho, Claro, obvio. porque sé que hay un espacio laboral, que hay un contrato, que hay un cuadro. Entonces yo me relajo. Claro. Es como cuando Dentro vas de al ese espacio. terapeuta, como le estás pagando, tú te relajas, porque ya hay algo, una transacción económica que te genera, o al menos a mí me genera, paz. Pero en un amigo que acabo de conocer o alguien que me parece simpático, que me acaban de presentar, yo nunca sería así. Vale. Porque Eres no... cauta. Claro. Hombre, pero es que cómo no, claro. Por eso yo siempre le digo a mis amigos y a la gente que me conoce, yo necesito horarios. Esto empieza y esto acaba. No es, vamos a empezar la fiesta a ver cuándo acaba. No, 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 yo necesito que a las 11 de la noche acabe la fiesta. Y es, o sea, para mí es salud. Pero me río no porque tal, sino, o sea, me hizo recordar algo, pero... Claro, porque pero que sí. emocionalmente mi batería de emocionalidad está enfocada en un tiempo. Ya. Entonces, ese tiempo yo me permito relajarme, me permito relacionarme, etc. Pero luego se ha acabado. Yo necesito volver a mi cueva y sentir que estoy segura en mi casa y estoy en silencio. Porque yo necesito mucho tiempo conmigo misma. Sí, que no te invadan tu Exacto. espacio ni tu tiempo. Exacto. Actualmente, ¿qué le dirías a tu Alba de la infancia? O sea, si la tuvieras enfrente. Que aguante. Que aguante, que lo conseguirá. Que aguante y que encontrará el camino. Que ella lo encontrará. Simplemente necesita tiempo. Ha sido Eso es muy, lo que me ha sido puedo muy decir. difícil, Alba, ¿eh? O sea, claro, porque tú me hablas de 7 años, y claro, yo no dejo de pensar en mi hija, ¿sabes? Que Bueno, cumple eso ahora se lo he dicho 7 antes. años. Y es como que, ¿sabes? Uno dice, Pero los Dios, o sea, niños- cómo nos preocupamos para que tenga inteligencia emocional, para que tenga, ¿sabes? Para que nadie venga a hacerle daño, Y ya luego existía una niña igualmente de 7 años, donde en un ambiente súper hostil, donde no tenía a nadie que fuese su fortaleza, tú cógeme la mano que voy Tu zona contigo y segura. tranquilo. O sea, yo lo veo con mucho miedo, yo te escucho y lo veo Claro. con mucho miedo, como con terror, me causa hasta un poco Pero de es que- ansiedad, ¿sabes? Os voy a decir una cosa, que hayáis tenido vidas más amables, o no es una cuestión para que os comparéis con que yo no haya tenido esa suerte, ¿vale? Es aprovechar esa suerte que habéis tenido o que tienen niños de tener, o vuestras hijas o hijos, de tener buenas madres como vosotras, para explicarles que estas realidades son reales. Eso es importante. Entonces, no es tanto educar para la precaución, sino educar para la propia autoestima, porque la autoestima te regula y te protege de cualquier cosa y persona que te encuentres. Es la autoestima el clic. No tiene que ver con todas las habilidades. A mí lo que me salvó fue el que yo creía en mí misma por encima de todo y todos. Otra personalidad. Que eso es una cosa que estaría guay hablar aquí, que es el trastorno complejo. Porque el trastorno complejo, que es uno de los que yo tengo, te genera múltiples personalidades. Como, a ver. A Sí, ver, esto explícanos. es complejo, Hombre, pero está, por eso claro. se llama complejo. Sí, sí. Porque una cosa es el trauma normal, que es un evento pasado en soledad y sin que nadie te explique qué es lo que ha pasado, entonces tú te quedas ahí como en esa bola, y eso implica que tú eres adulto, eres mayor, y siempre te viene pues el accidente, el drama, el abuso sexual que hayas vivido, lo que sea. Entonces tú quieres vivir tu vida, pero tienes ese recuerdo, aunque no quieras. Eso es el trauma normal. Pero lo complejo está el que viene integrado desde la infancia. Porque te han creado esa personalidad que está en base a la reacción de los adultos. Entonces tú no tienes personalidad, entonces reaccionas en base al exterior. No tienes coherencia. Claro. Entonces, si yo sé que aquí me tengo que comportar de una manera, hay un código que me dice, vale, aquí compórtate así. Yo qué sé, a lo mejor en la administración, cuando vas a pedir unos papeles, te comportas de otra manera. Cuando vas con la familia, te comportas de otra. Entonces, tienes un código de comportamiento, que eso llamaríamos una personalidad. Nunca eres tú. Claro, pero esto Pero por eso te temor sale no te de lo permite. manera Exacto. automática. Sí. Entonces, yo inconscientemente tengo esos códigos, que sé que en cada ámbito me debo comportar de una manera, pero no soy yo. Claro. Yo soy la suma de esos códigos que he podido integrar gracias a buen descanso, buena alimentación,
buenos hábitos y relaciones sociales. ¿Alguna vez has tenido miedo en convertirte en eso que has repudiado, ¿no? O sea, sí. en ese punto de Sí. poder, porque tienes todas las herramientas Sí. como para poder hacerlo Sí, y la capacidad. sí, ¿Has tenido miedo? sí. Y eso que me preguntas es lo más normal y lógico de llegar a pensar. Pero Y qué cómo- bueno que lo has tenido, que has tenido miedo, porque si Sí. dijeras ahora no he tenido miedo, digo, podría ser un, ostras. Claro, tengo capacidad de ser psicópata, sí. Sí, tienes Es que podrías- capacidades y conocimiento. Ya claro. no solo la capacidad, tienes el conocimiento Sí. y la experiencia, o sea, lo tienes las Todo. 3 cosas para poder ser lo que quieras. Exacto. Pero tú eliges, Pero ¿no? tenerlo no significa que lo vaya a usar. Claro. Pero yo, para que eso no se dispare, o para que de alguna manera eso no pueda dominar mi vida, yo tengo unas herramientas y se llama familia. Y estar casada con una persona que me pone en duda Perdón. constantemente. Ah, sí. Exacto. Es el que te hace pisar con los pies en la Exacto. tierra, ¿no? Él, mi marido, que es la persona con la que yo os he dicho que me ha enseñado el amor incondicional, es que él me acepta incluso cuando he sido un monstruo. Y cuando he sido un monstruo, él ha amado a ese monstruo. Y me ha permitido ser un monstruo y una dama. Y entonces esas dos posibilidades en mí me hacen completa. Y eso consigo que él, cada vez que yo quiero hacer algo, le pregunto a él, ¿esto cómo lo ves tú? Porque 4 ojos ven mejor que 2. Hombre. Entonces, si tengo dudas, para que el ego no se vaya donde no tiene que ir, siempre le hago caso a él. Porque él es el que me recuerda la vida real. No lo que a mí me gusta, me quiero o creo o me parece. La vida real. Pero su punto de vista entonces tiene mucho valor para ti. Muchísimo. Hombre. Muchísimo. O sea, tiene que ser, Él es me una imagino persona cero espiritual. Cero. Albañil. No quiere nunca aparecer en ningún medio ni le interesa. Y para él lo único importante es nuestra familia. Y va a hacer todo, absolutamente todo, por si tiene que pasar por encima mío, para que su familia esté bien. Por eso yo mi libro y todo lo que estoy enfocando, lo estoy enfocando para mi linaje. No para ayudar a nadie. Yo no estoy ayudando a nadie aquí. Yo estoy ayudando a mi linaje. Hombre, pero abres muchos ojos, ¿eh? Bueno, abro ayudar. Exacto, pero yo no me vendo como yo ayudo. Ah, no, Es te que entiendo, ahí te está entiendo. el lenguaje. Pero mira que enseña, ¿eh? Pasa página, por favor. Tus vivencias. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué hay ahí? Mi bebé. Ups, nunca Justo, me mira. Hablando de él. Venga, que Hablando no, de él, no te preocupes. Él es mi tercer hijo, simbólico, como así lo digo yo. Yo soy madre de 2 hijas, pero él es mi tercer hijo simbólico. Y lo digo en masculino porque es justamente toda la transformación que he hecho de una experiencia que podía haber dominado mi vida, podía haber destrozado a muchas personas, no solo a mí. Y la he transformado en una guía para poder comunicar todo aquello positivo que esta experiencia tiene. No solo la experiencia pues, que tiene su trama y que mucha gente obviamente van a querer saber más de toda esta historia, sino que sea unas palabras donde no solo se vean reflejado gente que ha pasado por sectas, sino gente que ha vivido infancias súper complicadas, que no han podido poner nunca palabras a lo que sea que hayan vivido, y a la vez sea un manual para mis hijas. Porque mis hijas van a tener herramientas que yo jamás tuve. Y eso a mí es lo más importante. Yo creo que ha sido tremendo paso, Alba, el tomar la decisión de hacer un libro, ¿sabes? Y con todo esto que tienes todo en tu mente, no solo lo vivido, lo aprendido, lo cómo tú ves que puedes ayudar. Encontrar el cómo plasmarlo. Claro. Es que es complicado. Claro, sin que se te vaya un poco la olla y tal. Exacto. Y enfocada en tu Que me familia. vaya la cabeza. Y enfocada en la familia, o sea, es como, a ver, ha Hay sido una un línea logro. muy fina. Estoy todo el día jugando con esa línea. Conforme tú vas hablando me van viniendo flashes de reels que la gente me va colgando Claro. de tal, que- y ahora pienso manipulación. Claro. Claro, es que cualquiera es un gurú y cualquiera te llegue, cualquiera te. Exacto, cualquiera- Este es el camino, no, pero es este, o a quién le hacemos caso, porque todo el mundo tiene el camino. Y es que es Claro, complicadísimo. todos los gurús o gente que con su buena voluntad y amor y bondad transmiten sus mensajes, su camino de crecimiento, lo que les ha ayudado, etcétera, eso está muy bien. El problema viene cuando tu ideología o lo que a ti te ha servido, tú lo mercantilizas. Y de ello generas un método, una membresía, un retiro. Que no digo que esté mal, pero estás haciendo
mira, voy a utilizar, estás evangelizando a otros a través de tu doctrina o de lo que a ti te ha funcionado. Yo estoy exponiendo lo que hago en un libro. Y es cierto, es un negocio. O sea, yo tengo un libro que vender y habrá gente que le interesa el mensaje. Es cierto, yo hago asesorías, pero yo siempre digo, mis asesorías no son terapia. Asesorías, como bien la palabra dice, es asesoro desde la experiencia lo que a mí me ha servido. ¿Te interesa? Bien, que no, no pasa nada. Pero cuando hay un problema real de conflicto, hay que ir a profesionales de la salud mental. Claro, tú lo tienes muy claro, que asesoras, pero normalmente la gente no creo que se venda como... Claro, porque hemos entrado en redes sociales en un mundo donde no hay límites y cualquiera puede hacer del drama humano un negocio. Llegas a cualquiera y claro. Y ahí volvemos a plantar el límite. ¿Dónde está el límite? ¿Quién regula eso? Nadie. Porque un psicólogo, ahora si no hace contenido, no lo conoce nadie. Claro. Y entonces un psicólogo es igual que un influencer. Pero no. Se supone que la formación que tiene debería avalarle mucho más. Pero ¿por qué escuchamos a alguien que tiene mejor verborrea que no a un psicólogo que a lo mejor no se sabe expresar porque la pantalla no se le da bien, ¿vale? Pero sabe trabajar adecuadamente y con profesionalidad. Claro, en conocimiento es un crack, pero luego ¿sabes? En Exacto, expresar no y vende. ante la cámara No no. vende. No Esa es la vende, palabra. claro. Entonces ahí estamos en que muchos profesionales son buenos, pero les falta el marketing. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos dejando influenciar por lo que parece, no por lo que es. Y para pasar desde lo que parece a lo que es, nos tenemos que responsabilizar de nosotros y dejar de ir de víctimas y llorar por la vida. ¿Qué pasa? Estamos en una sociedad llenos de víctimas. Todos somos víctimas de algo o de alguien. Porque la víctima vende. La víctima hace que la sociedad papá te dé una paguita, te dé ayudas, te reconozca, te haga un colectivo, te haga creer que eres parte de... Sí. Con perdón de las feministas, por poner algo, o que te haga del colectivo LGTB+, o que te haga colectivo de las mujeres, pues eso, maltratadas. Y disculpar si me meto en estos berenjenales, No, para nada, pero para nada. utilizan el victimismo en un momento dado para hacerte parte de un colectivo mayor. Y eso es manipulación. Entonces tú, yo soy una de muchas, es verdad, vamos todas a luchar, vamos a gritar a la calle y vamos a levantar banderas. Y dices, sí, y los que están arriba se ríen de nosotros. Ya. Porque eso es lo que hacen. Claro. Crearte un Distracción. espacio donde tú te sientas familiar, que estás luchando por tus derechos, y en el fondo tus derechos no le importa a nadie nada. Vamos. Porque tenemos que ser responsables de nuestras propias experiencias. Y lo que a ti te servirá, a ella le servirá diferente y a mí me servirá diferente. Porque no se trata de una solución para todo, sino de personalizar. Vale. Y el terapeuta, el psicólogo, el profesional, viene a aportar, no a solucionarte la vida. Entonces, cuando uno está mal, porque la vida va mal, porque a veces pasan cosas que son difíciles de explicar, ir como el que te da una pastillita y que eso se soluciona, muy mal. Hay que ir desde la responsabilidad. Y entonces se corta esa línea de victimismo. El problema también es que, o sea, tú cuando vas al médico, lo que te hace es eso, ¿no? Te duele Claro. Te doy esta pastilla para... Porque no aliviarte buscan el dolor. origen. Claro. No, ¿para qué? Claro. No buscan Solo es de negocio el dónde origen. viene. Entonces, claro, que la responsabilidad está en ti mismo completamente, el buscar y lograr encontrar. Y ya no solo eso, el tener la economía como para sufragar. Claro. No, porque es que, o sea, tú te vas a un psicólogo y ojo lo que te cuesta. Exacto, lo que te cuesta. Claro, y a lo mejor deberías ir más veces, pero tampoco puedes, ¿no? Tienes que irlo recortando. Por todo. eso Entonces, explico la evolución es como más... que la sociedad tenemos que dejarla de verla como Disney. La sociedad no es buena, nunca ha sido buena, nunca. Por eso es importante viajar, salir de nuestra zona de confort, ir a otros países y darte cuenta que en otros países, si tú quieres estar bien, tú tienes que pagar un seguro por obligación, como en caso que yo tuve que vivir. Y tú ya te preocupas de saber estudiar qué significa un resfriado, de saber qué estudiar qué significa cuando estoy mal y te aprendes sobre salud. Sí. Porque si no Y un te millón toca, de cosas te más. toca utilizar pagar la billetera y no tienes. Claro. Entonces, desarrollas otras habilidades cuando viajas. Sí, aprendes muchísimo. No te queda otra. Claro, No, en no, España vamos. hemos estado durante casi 40 años en la sociedad del bienestar. Nos han metido en una burbuja de que todo es posible y de que si lloras, mamas. Y no.
Sí, se cobra por cualquier cosa, Exacto. ¿no? Ahora una paguita de tal, Pero ahora es no que sé qué, interesa que coño, ahora estemos no- así Claro. de dormidos porque así quién se Claro. revela ¿Quién se revela? o quién se, Claro. o quién se cuestiona. Claro, nadie se va a cuestionar. Que vas a cuestionar porque si mira, estás bien. Claro. Encima tenemos la Sí, sanidad pero eso es ser pública y cómodo, todo pero eso es ser claro. cómodo. Eso es ser en parte también Conformista. conformista. O sea, si tú te conformas, es que me dan 600 euros mensuales y yo con... Coño. O sea, si esas son tus aspiraciones y con 600 euros a ti te parece que de aquí a que te mueras está bien, pues muy bien. Pero a mí me da una tristeza increíble. Claro, pero y veo y conozco, no que sean amigos, pero que conozco mucha gente que está tranquilamente contento viviendo en esa Pero a lo realidad. mejor si tuviera otras herramientas, a lo mejor sí que se lo cuestionaría, pero hay veces que tú Bueno, no ya. tienes esas herramientas. Ya. Y que ves que lo ideal y el punto de salida es ese, ¿no? O sea, tu meta es ese. ¿Sabes? Puede ser. Tenemos una sociedad que han destruido a nivel educativo hace muchos años. Vosotras a lo mejor como inmigrantes, bueno, tú creciste, ¿no? Me comentaste Yo sí, estudié aquí. Pues a nivel educación hemos confundido cultura con educación. Educación son valores emocionales y sociales. Y la cultura es aprender matemáticas, lenguas, ciencias. Eso es otra cosa. Pues entonces tenemos cultura. Exacto. ¿No? Tenemos cultura, pero no educación. Y entonces han metido ahí una mezcla. Y claro, antes había incluso la asignatura de filosofía. Y en filosofía aún podías hablar algo. Que yo sepa, creo que la han quitado, o al menos... No, no está. O no está ni siquiera. No sé. No está, es optativa. Es optativa, Sí, ¿vale? esto me suena a mí. Pues este tipo de conversaciones profundas son las que permiten que el ser humano reflexione Claro. y se plantee su realidad, que a lo mejor uno ha nacido en una familia pues humilde, con padres pues con pocos recursos o con problemas, porque es el gran porcentaje de gente en España son personas con muchos problemas. No estamos hablando de clases de gente alta, ¿vale? Entonces, a esos niños hay que darles herramientas emocionales y sociales para que salgan de su pobreza mental, porque la pobreza no es solo económica, Claro. sino mental. Exactamente. Pero que del tiempo que tú dediques a ti, a pensar, a crecer, a dejar de echarle la culpa a otro, eso es importantísimo lo que tú dices, dejar de ser víctima. Lo hablé alguna vez contigo, basta ya, uno tiene que dejar de verse en un rinconcito y tal y empezar a pensar, ¿qué me llevó allí? ¿Cómo llegué yo allí? ¿Qué parte es mi responsabilidad? ¿Y cómo Pero crezco? yo quiero hacer un paréntesis porque ahora todas las víctimas se me van a echar encima. No, a ver. Entonces, yo sí, no, pero quiero explicar. Sí, Ser víctima no es malo. Hay que reconocerse como víctima. Es un proceso. Es un proceso. Y ese proceso a gente le durará 1 año, 2 o 10 años o más. o la vida entera. Vamos. ¿Vale? Ese proceso hay que respetarlo. No hay que decir, tienes que dejar de ser víctima porque estás en tu movida y siempre estás llorando. No. Permite que esa persona sea víctima el tiempo que sea necesario para esa persona. Sí, Porque tú no sabes en su mente qué significado X, lo que sea que le haya pasado. claro. Entonces, tener empatía, ser humano, es respetar el tiempo de víctima que necesita cada uno. Claro. Cuando uno se cansa de ser víctima, entonces es cuando está preparado. Pero como digo, esto puede durar 1 año, 2 años, 10 o 20 o toda la vida. Claro. Porque uno necesita llegar a un punto donde se canse de sufrir. Claro, exacto. Y hay víctimas que necesitan seguir sufriendo porque es lo único que conocen de la vida. Sí, pero desde yo esto que comento lo hablo de mí. O sea, Claro. en alguna situación que viví en mi vida me llevó a, lamentablemente, estar en una posición de víctima, ¿vale? Con toda mi sensibilidad y todo mi rollo, pues hundida, ¿no? Y viendo claro como que yo soy una víctima. Pero luego entendí, y es esto, o sea, el momento que tú te das cuenta, entonces dices, vale, pero es que ya no me agrada verme en esa posición, aunque pueda ser una persona súper alegre y tal, pero teniendo ¿sabes? Esa arruguita aquí, esa cosita que sientes como que, coño, no, me está fastidiando eso, me molesta. Quiero verlo de cerca, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí molesta, el verte chiquitita y empiezas a... Ese es el ¿sabes? indicio de que estás preparado. Claro, por eso te digo, no, a mí me cuesta mucho hablar y juzgar a otra persona y tal, porque bueno, por lo general, coño, entiendo Exacto. que es Pero súper no todo el difícil mundo para llega cada a quien. eso. Pero porque finalizaste tu proceso. Claro. Son procesos. Te cansaste ya de ser la víctima. Entonces dices, vale, seguiré siendo la víctima toda la vida porque esto me hizo víctima, ¿vale? Pero ahora ¿me va a identificar esto o no? Claro. ¿Seguiré siendo fulanita de tal, la que pasó tal? No. O me creo desde otro lugar. Una de las cosas Claro. que yo hice fue dejar de hablar de mí. Porque claro, yo siempre que conocí a alguien, sí, yo soy de aquí, vengo de aquí, me pasó tal. Pues stop, dejé de hablarlo. Entonces cada persona nueva que yo conocía me empezaba a mostrar de formas diferentes.
y a dejar de identificarme con la típica que nació en una secta, tal, tal, tal. Porque hay gente que no podía sostener eso. No, y que te encasillan, ¿no? Claro que al final... Te encasillan. No, bueno, en mi caso no es que me encasillaran, se asustaban. Ah, Se asustaban porque Pues obviamente nacer en una secta igual que estaba mal de la cabeza. La gente no podía entender que salir de una pero secta... no es algo elegido. En tu caso. Hombre, en Es tu como algo caso- bastante especial, Sí, porque pero- un rato que me dices, me he metido en una secta, entonces ahí ya... Vale. Claro, la situación de tu padre a lo mejor es distinta porque dice, claro, bueno, él lo eligió. Pero era mucha En tu información que la caso. gente no quería saber. Como Porque, Claro. rechazo, ¿no? claro, dices, no me cuentes tu vida. Es lo que Claro, volvíamos ¿qué a rollo hacer. es este? Tú Claro. conocías a alguien de fiesta, ay, ¿qué tal? De colegio, vamos a tomar unas copas. Muy bien. Y pues cuando tomabas unas copas, pues en el trabajo me ha pasado esto, pues tal, lo típico que hablas de tus cosas o de los estudios, lo que sea. Y yo no tenía nada, yo tenía esto que contar. Entonces yo cortaba el rollo. Hombre, bastante. Claro, yo Lo cortaba el entiendo. rollo a todo el mundo. Entonces yo nunca tenía nada que hablar. Porque yo sabía que yo llegaba y yo cortaba el rollo. Entonces eso me hacía que yo me Pero es que aislara. esas eran tus vivencias, es que es complicado, porque al final esas eran tus vivencias. Claro, Te pero ibas a eso- contar, no, sí, cuando nos fuimos de viaje a los 14. Claro, Bueno, no. Por ¿qué eso quieres que yo te diga? tenía que ir a terapia y entender que lo mío no es que no pudiera contarlo, es que tenía que contarlo en un lugar Un adecuado, círculo de confianza. Claro. que era un profesional. Y fuera en la sociedad aprender a relacionarme de esta forma banal. Entonces, claro, Que Ha no sido es falsear, complicado, que no es No, falsear, no, 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 era no. supervivencia. es supervivencia, estaba buscando esa palabra, que al final es supervivencia, exactamente. Exacto. Y ahora mismo, ¿a qué te dedicas? O sea, realmente, ¿qué haces? Pues mira, yo ya ni sencillamente soy una ama de casa. Yo me dedico a mis hijas. Que ya es mucho. Que ya es O sea, que suena como Ella lo ser dice ama de así, casa, soy ama de pero casa. fíjate, o sea, ¡Ostras! Sí. Soy ama de casa El en mi trabajo vida más difícil. normal. He creado este libro porque había una parte de mí que este año pues necesitaba luz, de alguna manera, ¿no? Y como he bien explicado, es la transformación. Este libro se ha escrito por muchas razones, pero principalmente para que el día de mañana mis hijas pues tengan esas herramientas y para que la gente pueda tener palabras a lo invisible que le ha pasado en sus vidas. Porque todos habéis pasado cosas que no habéis sabido, Gestionar, claro. no solo No. gestionar, ponerle nombre. Vale. Exacto. Porque es que ni siquiera sabes exactamente qué ha pasado y leyendo mi libro vas a entender, colocar qué has vivido. Porque yo desde mi experiencia describo cosas que todos hemos pasado sin haber estado en una secta. Claro, Esa es entiendo. mi habilidad, describir cosas que no se pueden hablar. Porque el cerebro no tiene vocabulario para expresarlas. Y en mi libro pues tengo esa habilidad para que pueda sentir cercano esa experiencia a cualquiera que haya vivido, ¿no? Y luego, por otro lado, pues sí, obviamente, como comentaba, hago asesorías, pero desde la experiencia. Mis asesorías son de 1 hora y media. Generalmente lo que tratamos es algo puntual, en el cual yo pueda desde la experiencia decir, vale, pues mira, dale esta vuelta, piensa en esto, pero desde la experiencia. Luego tengo también un programa que son de 3 meses, donde si la persona considera, y yo considero que podemos ayudarnos, porque esto es siempre de ambas partes, ¿vale? Podemos hacer un trabajo de 3 partes fundamentales: hábitos de vida, descanso y relaciones sociales. Yo trabajo solo esas 3 áreas, con las personas que asesoro, solo esas 3 áreas. Ni trabajo trauma infantil, ni trabajo nada. Hablo y divulgo del trauma infantil porque es lo que yo he vivido. Claro. Hombre, desde la experiencia. ¿Vale? claro. O sea, yo quiero ser muy cuadro. Es cierto que muchos psicólogos van a decir, bueno, pero es que rozas nuestra línea, nuestro intrusismo laboral, porque me he encontrado. Y es cierto. Pero yo aquí esto lo quiero decir como, yo quiero ser parte de los psicólogos, yo quiero colaborar con ellos. Yo no quiero en ningún momento quitar trabajo ni ponerme donde no me llaman. Una ayuda más. Claro, pero que Exacto. es la experiencia, desde la experiencia, Exacto. que no Es tiene una ese psicólogo. herramienta Ese psicólogo más. se formó Para eso. para ayudar, ¿verdad? Pues tú Exacto. desde la experiencia también puedes ayudar. Porque mi figura, como afectada en primera persona, yo puedo unir a los afectados con el psicólogo pertinente. Porque yo puedo hacer de intermediario. Porque muchas personas que han vivido en sectas no pueden expresar de forma racional lo que han visto. Y los psicólogos necesitan la racionalidad para comprender lo vivido. Claro. Porque ellos están formados desde lo racional. Entonces yo uno lo invisible con lo racional y puedo ayudar a que la víctima o que la persona afectada, de la índole que sea, me venga y yo le diga, vale, pues vale, tú lo que necesitas es una persona con este tipo de perfil para comprenderte. Porque hay mucha gente que no va a psicólogos profesionales porque son muy caros. Ya. Y como son caros, tienen un coste que no pueden permitirse, han acabado por terapias alternativas. Y eso ha sido un desastre. Sí, algunos, por supuesto, le Exacto. habrá ido bien, habrá de tales, pero claro. Eso ha sido un desastre. Yo me encontré la semana pasada, por poner un ejemplo, una chica que había salido de una secta pues, muy férrea católica en España
Esa chica pues huyó de su casa para salvarse y acabó entrando en un montón de círculos energéticos, de poder, chamanes, total, acabó con una situación terrible que no quiero comunicar aquí porque es la privacidad de la chica, pero nunca jamás había ido a un psicólogo y tiene 40 años. Y había pasado de terapeuta, de chamán, de reiki, de persona con capacidad de quitarle las entidades negativas, que también hay muchas limpiezas energéticas, y al final dices, madre mía, algo que era muy sencillo, que es enseñar habilidades sociales y emocionales, la chica ha hecho un camino la vuelta, claro, el tour que ha acabado peor de lo que ha empezado. Si alguno de nuestros oyentes te quiere contactar, ¿cómo puede contactar contigo? Por redes sociales, por Instagram, alba_origen86, que supongo que lo pondréis aquí. Sí, lo pondremos, por supuesto. Vale, y luego, pues obviamente mi libro está en todas las plataformas Amazon, FNAC, Casa del Libro, incluso en Estados Unidos y en Latinoamérica. Qué bueno. Así Qué que bien. espero que pueda llegar cuanto más lejos mejor y que el mensaje llegue a lo que yo siempre digo, que el dolor se transforme en responsabilidad. Esa es mi frase que yo siempre pongo en todos los libros o siempre que lo dedico la pongo, porque el dolor tiene que tener un propósito. Porque si una persona que siente dolor y no tiene propósito, se hunde. Ya. Y cuando tú le das el propósito al dolor, a esa persona la transformas para bien, para que se vuelva esa flor que siempre ha sido y que todos hemos sido, ¿no? Pero hay que encontrar esa luz que esa persona tiene para que surja y que salga adelante. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí. O sea, me deja... Pues ahora nosotras queremos darte una cosita. ¡Ay, vaya! Dáselo tú. Sí, venga, va. Porque, bueno, fuera de que nos ha encantado conversar contigo, o sea, Ay, se muchas sabe, se nota, gracias. se siente, ¿está abierto? Sí, sí. Se nota, se siente. Quiero, bueno, pues eso, queremos que te acuerdes de nosotras y que formes parte sobre todo de la historia que estamos creando, ¿no? Sí. Y esto es para ti, por supuesto. ¡Ay! Bueno. Muchas gracias, chicas. No, La por super favor. taza. Y Alba, Aquí, de supertaza. verdad que quiero darte unas gracias muy grandes porque, hombre, sabemos desde que hablamos que has estado ¿sabes? En Cuarto Milenio, has estado en podcasts muy importantes y tal, y sin embargo sentimos lo importante que es para ti el seguir llevando esta voz y seguir gritando a los cuatro vientos de cuidado, que existe esto, miren esta experiencia, tal, o sea, que al final te da igual, bueno, no te da igual, quiero decir, tampoco, pero que te esfuerzas porque tu voz se escuche, y agradecemos muchísimo que te hayas tomado un tiempo para compartir también tu experiencia en nuestro podcast. Gracias. Estamos en Pininos con muchísima emoción y ganas, pero sabes que es un podcast bueno que estamos empezando y tenerte aquí para nosotros es súper Y sabemos importante. que esto es para tus hijas, ¿no? O sea, es Sí. una herramienta para tus hijas, pero yo creo que lo que estás haciendo no solo va a ayudar a ellas. Obviamente. Creo que eso es increíble. O sea, realmente es increíble lo que haces. Y lo que yo creo que puedes llegar a hacer, porque directa o indirectamente esto llega a mucha gente. Por ¿sabes? eso mismo estoy utilizando lo bueno de las redes sociales, lo bueno de la comunicación que tenemos a día de hoy, que es Internet, y las plataformas como vosotros, podcasts, que estáis interesados en sacar a la luz esas historias que nunca han podido ser sacadas, para que nos ayudemos a ambos, ¿no? Vosotros necesitáis historias que impacten, que lleguen, que ayuden a otros. Historias reales. Historias reales, y yo necesito un altavoz. Claro. Entonces, yo desde mis límites, vosotros de los vuestros, nos ayudamos y hacemos un mundo mejor. Eso es. Qué Muchas bueno. gracias, de Pues verdad. Muchas gracias por todo. De verdad. Gracias. La jaula invisible. Ya ha dicho dónde la pueden encontrar y luego le dejaremos por acá también todos Claro. los supuesto. datos de Alba, ¿ok? Por supuesto. Muchísimas gracias, Alba.